que saber. Expansión Daily. Groenlandia o aranceles. Trump pone a Europa contra la pared. China y Canadá sellan acuerdo de asociación después de años de tensiones. Y el Tren de Aragua, el cártel venezolano en la mira de Washington, se expande en México. Es lunes 19 de enero, yo soy Alberto Verduzco y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbete y comparte este podcast para que más gente esté bien informada. Hoy está conmigo Suara de Luna, reportera de empresas en Expansión. Qué gusto tenerte en lunes, Suara, con toda la energía. Qué gustazo estar aquí en el día 9000 de enero. No es cierto, yo ya siento que es larguísimo este mes, perdón, pero... Qué gustazo estar aquí. Vamos a iniciar con todo, querido Beto. Pues mira, lo dirás de broma, pero con Trump cada día de verdad se multiplica como si fueran días neptunianos, Suara. Y fíjate, cuando parecía que ya el tema de los aranceles y una guerra comercial estaban desactivados, este fin de semana pues se volvieron a poner en la mesa de la discusión. Aranceles o Groenlandia, Trump pone a Europa contra la pared. Suara, otra vez el tema. Donald Trump vuelve a ser la figura el fin de semana porque subió el tono este sábado en su empeño por adquirir Groenlandia. Bueno, trae una ambición, trae una obsesión con Groenlandia y tú y yo sabemos que pues hay un interés no solamente geográfico sino también por un tema pues de los famosos minerales y temas de las tierras raras. Estas tierras raras, exactamente. Y bueno, pues amenazó a varios países europeos con aranceles de hasta 25% hasta que se concrete una compra del territorio danés. Y la advertencia fue clara. Donald Trump le dijo claramente a Dinamarca y otros países europeos, incluidos obviamente algunos socios de la OTAN, que se oponen a que este vasto territorio, riquísimo, ya lo mencionamos en algunos minerales, situado en las puertas del Ártico, con una población de alrededor de 57,000 habitantes, pase a ser estadounidense. O sea, ya empezó otra vez una guerra comercial por este flanco ahora, Alberto. Sí, y a ver, vamos a poner un poquito en contexto cómo está la amenaza, Suara. Bueno, ahora ya sabemos que Trump utiliza mucho esta red social que él mismo creó, la Truth Social, y ahí es donde hizo pues la advertencia. Y la cosa queda así: a partir del 1 de febrero, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia estarán sujetos a un arancel adicional de 10% sobre todos los productos enviados a Estados Unidos. Y si no se concreta la compra de Groenlandia, se les aplicará a 25%, o sea, se incrementará a 25% este arancel a partir del 1 de julio de 2026. Así que, bueno, pues Trump con todo este fin de semana y pues otra vez con su arma favorita, que han sido los aranceles. Oye, la verdad es que esto sí es algo que hay que destacar. Es la primera vez que se pone digamos que este flanco tan tenso entre los miembros de la OTAN, que justamente ahora va por el terreno comercial, y me llama la atención que literalmente el representante republicano dijo: estos países que están jugando a un juego muy peligroso han asumido un nivel de riesgo que no es sostenible ni tolerable. O sea, ahí está la amenaza. Sí, Suara, pero a ver, lo que vamos a empezar a ver es que ante una amenaza va a haber también, ante una acción va a haber también una reacción, y los europeos no se han quedado de brazos cruzados. En esta ocasión sí salieron a responder rapidísimo. ¿Qué está preparando la Unión Europea justo para esta represalia comercial de Donald Trump? Las capitales de la Unión Europea ya consideran golpear a Estados Unidos con aranceles por hasta 93,000 millones de euros, que, a ver, esta es una lista que ya estaba preparada desde el año pasado, pero fue suspendida hasta el 6 de febrero en miras de evitar una guerra comercial en toda regla, pero pues bueno, parece que todo esto ya se volvió a encender, ya está otra vez sobre la mesa. Sí, bueno, pues ahora lo que va a ocurrir, Suara, y en lo que hay que estar bien atentos en la agenda es justo en estas reuniones que van a tener ahora los europeos para ver cómo van a responder, pero pues por lo pronto ahí tienen pues esa amenaza también de los 93,000 millones que, como bien comentas, ya
ya los tenían preparados justo cuando pues teníamos este conflicto de las amenazas pues en los tiempos previos, ¿no? Cuando empezaba todo este asunto de la famosa guerra comercial. En fin, a ver, Suara, cuando Trump habla de aranceles y amenaza a Europa, Groenlandia no es un capricho, es poder geopolítico, rutas comerciales y minerales estratégicos. El problema, creo, Suara, y no sé si estés de acuerdo conmigo, es que esta obsesión vuelve a meter incertidumbre innecesaria a la economía global. ¿Y sabes quiénes van a ser los perdedores? Ilústranos, Beto, por favor. Obviamente Estados Unidos. No, desde luego, los consumidores estadounidenses, pero al final de cuentas todo esto es un coletazo que le termina pegando a la gente de a pie. En fin, Suara, mientras Europa se prepara para responder a Washington, en otro punto del mapa hay países que están tomando decisiones para reducir su exposición al ruido estadounidense. China y Canadá se dan la mano, sellan un acuerdo de asociación después de años de tensiones. Y es que, de verdad, cuando yo vi justamente al presidente chino Xi Jinping y a Mark Carney, el primer ministro de Canadá, estrechándose la mano, ahí fue un mensaje justamente claro a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí ya se está sellando un acuerdo de asociación estratégica con efectos para el comercio y el turismo, después de muchos años de desconfianza mutua, pero que, a ver, digamos que estaba como muy claro cuál era la línea de ambos países, y ahora, de ser líneas completamente opuestas, se están uniendo, y creo que esto ya cambia el panorama geopolítico, Alberto, o sea, de una manera abismal. A ver, totalmente, si el primer ministro canadiense y las mismas autoridades canadienses están viendo que la situación con Estados Unidos se está complicando, que el comercio va a vivir de amenazas, pues vamos a mirar a otros puntos, y en este caso, fíjate, a un país estratégico, un país que es una potencia económica, un país con el que pueden explotar, por supuesto, todo el tema comercial. Pues me parece que es pues un poquito tratar también de aminorar los riesgos que se avecinan, y sería lo ideal que México también, un poco por blindarse ante cualquier incertidumbre, porque no sabemos si el día de mañana Donald Trump va a arremeter contra México, si el día de mañana va a decir el TEMEC ya no me interesa, ya no me sirve, lo rompemos. Entonces, ¿cómo queda México? Sí sería bueno ver este tipo de formas de resolver también de los canadienses, pues para evitar que el impacto sea mayor. Y es que, a ver, a mí el tema creo que es justo lo que más me preocupa de aquí, porque creo que va a ser muy, muy, muy complicado el seguir velando por la integración regional después de esta acción, porque, por ejemplo, hablando del sector automotriz, que sabemos que era uno de los que Estados Unidos pedía que se le pusiera muchas barreras precisamente a China, pues ya Canadá dijo que le va a permitir la entrada a 49,000 vehículos eléctricos fabricados precisamente en China, con tarifas preferenciales del 6%, mientras que del otro lado, China va a reducir los aranceles derivados de la cánula del 84% a alrededor del 15% a partir del 1 de marzo. Y también permitirá el ingreso de visitantes canadienses sin visados. Esto ya nos habla de un estrechamiento de relaciones diplomáticas y comerciales que no se había visto. En fin, esto es un juego de ajedrez comercial. Los canadienses pues empiezan a mover las fichas con tal de proteger a su rey, pero también de buscar el mayor beneficio, también el menor impacto ante cualquier cambio de jugada de lo que viene siendo pues las piezas estadounidenses. En fin, este acuerdo entre China y Canadá también se explica por todo este ruido que hemos estado hablando de Washington, aranceles, presión política, esta obsesión de Trump con Groenlandia. En fin, Canadá manda un mensaje claro, va a diversificar, incluso si eso implica hacerlo con uno de los principales rivales económicos de Estados Unidos. Ya hablando de la presión comercial de Estados Unidos, también hay otro frente en el que hace presión Washington, y es el de la inseguridad. Suara, el Tren de Aragua, el cártel venezolano en la mira de Trump, que se expande en México, también es otro punto, otro tema que está sobre la lupa de las autoridades estadounidenses. Quieren evitar a toda costa que todo el tema de la droga que pues cruza las fronteras de Latinoamérica, que pasan por México, lleguen a territorio estadounidense, y bueno, pues ya pone el ojo en México, porque pues hay información de que este cártel, el Tren de Aragua, tiene presencia en México.
Así es, este cártel designado como organización terrorista extranjera por el gobierno de Estados Unidos apunta a que en México, por ejemplo, ya opera en al menos 11 entidades federativas, incluida la Ciudad de México, donde recientemente fueron detenidos 6 de sus miembros, lo que, sabemos que le da como la línea perfecta a Estados Unidos para decir, vamos en contra de este cártel, y bueno, operan en México. Y síguenos contando, dame más información de este cártel, por favor, Alberto. Sí, fíjate que hay un reporte de Insight Crime, un centro que está dedicado a estudiar la delincuencia organizada en América Latina y el Caribe, y este estudio plantea que la expansión de la organización se debe a la salida de venezolanos de su país. Bueno, pues ya sabemos, hubo un fuerte éxodo de venezolanos que buscaron pues, en otros lugares mejores oportunidades, y bueno, pues ahí es donde han encontrado y mucha de esta gente que pertenecía también a este cártel, digamos, se han colocado en otros territorios, particularmente se sabe de presencia en Argentina, en Brasil, en Colombia, Bolivia, Perú, Chile y, como decíamos, también en México. Y esta expansión transnacional se produjo a expensas de esto que te decía, el masivo éxodo venezolano desde la prisión de Tocorón en Aragua. La banda supervisaba y se beneficiaba de células establecidas en al menos algunos países sudamericanos. Así que, en fin, al Tren de Aragua se le atribuyen una serie de delitos graves como trata de personas, explotación sexual, tráfico de drogas, de migrantes, extorsión, en fin, una serie de delitos que, pues, por supuesto, a Estados Unidos le preocupa que pues crezca esta organización y que pues tenga implicaciones en su territorio. Este cártel, fundado precisamente en 2014 por Héctor Guerrero Flores, se supone que ya opera en México desde 2022. ¿Por qué? Porque, su incursión comenzó en Chiapas, donde las autoridades identificaron su operación en la frontera de Chimalapa y Tapachula, con actividades como la explotación y los préstamos informales bajo la modalidad de gota a gota. Y actualmente ya sus operaciones se han visto tanto en Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guanajuato, la Ciudad de México, Tamaulipas y Chihuahua. O sea, sí tiene una presencia y parece que va creciendo, Alberto. Sí, y lo que más le preocupa a Estados Unidos es que justo para expandir su influencia en México y en otros países, el Tren de Aragua ha formado alianzas con organizaciones locales y grandes grupos criminales. Estamos hablando alianzas que incluyen al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto pues pone desde luego a Estados Unidos en alerta y tratará de evitar que se expanda más. Por eso estamos escuchando, y lo sabes muy bien, también esta insistencia de Trump de que si ve necesario atacará por tierra a los cárteles, y este conflicto, ¿no?, que ha habido de que si esto viola o no la soberanía nacional. En fin, mientras Estados Unidos sienta que su seguridad nacional está amenazada, pues ellos van a insistir con este tipo de advertencias de si no se hace nada, tendremos que entrar nosotros a operar y a poner orden en esta situación. En fin, el Tren Aragua muestra cómo el crimen ya no tiene fronteras. Para Trump es un enemigo externo, para México un riesgo que existe cooperación real, no solo discurso. Por cierto, que por si se lo perdieron, les recomendamos el más reciente episodio de Política y otros datos, en el que María Ibarra habla con 2 analistas sobre las red flags que enfrenta México. Se imaginarán que los temas de seguridad están en la lista, así que les dejamos la liga en la descripción de este episodio. Cambiamos de los problemas del exterior a temas más locales, pero que también tienen que ver con un reordenamiento. Suara, Pemex vuelve a la Bolsa Mexicana de Valores, busca 100,000 millones de pesos. Esta empresa siempre dando de qué hablar, pero esta vez dio un paso clave en su estrategia de financiamiento e ingresó formalmente un trámite para la emisión de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores, y ahí van algunos numeritos. De acuerdo con información difundida por la propia bolsa, este movimiento contempla un programa de hasta 100,000 millones de pesos con una primera colocación por 31,500 millones de pesos. Sí, la emisión se va a estructurar en 3 series con tasas fijas y variables, esta última referenciada a la tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo, plazos de 5, de 8 años y medio y 10 años y medio. Y así lo que está buscando la petrolera es diversificar sus fuentes de financiamiento, aprovechar las condiciones del mercado local para alargar vencimientos y fortalecer su perfil de deuda. Suara, hay que decirlo también,
Pemex atraviesa una serie de problemas, es una empresa con grandes problemas de endeudamiento, problemas operativos, pero de alguna manera le hemos visto poco a poco que empieza a dar algunos datos, por ejemplo los reportes trimestrales, que parecieran que empieza a tomar ruta hacia el alivio. Y este tipo de acciones me parece que también van encaminadas a desahogar un poco su situación ya compleja, su situación financiera. Así es que vamos a darle el beneficio de la duda porque un Pemex que esté fuerte le beneficia a México. Eso sí, la verdad es una empresa muy, muy importante y es que, a ver, Pemex no realizaba una emisión local relevante y estructurada en la bolsa desde antes de la pandemia. Así que esta colocación marca ya su regreso formal y que creo que justo verlo otra vez en los mercados, como bien dices, si le va bien a Pemex, la verdad es que le va bien a México. Entonces, finger cross, crucemos los dedos porque Pemex vaya por el camino del bien. Sí, exactamente, que vaya por el camino del bien, que se reordene, que gane credibilidad y que se construya un Pemex más moderno y sostenible. Por cierto, la semana pasada hablábamos aquí sobre las tomas ilegales de gasolina que están repuntando pese al combate del huachicol y nos dejaron un comentario en Spotify que si se están dando nuevas tomas es porque lo están permitiendo y no tiene que ver con la falta de capacidad de la autoridad de detectarlas, simplemente pues hay como una cooperación o un permiso al interior de las instituciones para que esto suceda. No le demos vuelta, es lo que nos hace llegar en los comentarios. Agradecemos que nos den sus opiniones, que nos compartan lo que piensan. Lo que sí es que el repunte de las tomas ilegales refleja un problema que el país arrastra por muchos años. Es un negocio que para los delincuentes resulta muy oneroso y por eso su participación es persistente, pero también muestra y refleja debilidades estructurales y desde luego retos de coordinación institucional, así que desde Expansión vamos a dar seguimiento al tema con datos oficiales y fuentes que nos permitan entender este problema que ojalá cese. Y pues ya vámonos a cerrar, Suara. Lo que sí es que para los amantes del fútbol americano ya están listas las finales de conferencia de la NFL. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Y ya quedaron listas las finales de conferencia del fútbol americano. Vaya fin de semana. Algunos partidos un poco desequilibrados, otros más cerrados. Bueno, para los aficionados del fútbol americano, pues Yo veo a mi papá feliz ahorita. Es la temporada más feliz del año de mi papá. Los fines de semana. ¿Por qué? ¿A quién le va? Mi papá es Pats, por ende yo también soy Pats, porque además tengo la cara de mi papá, tú lo sabes. Entonces aquí Pats, puro Pats. Y tú, Beto. A ver, esperemos no perder escuchas después de estas declaraciones, por favor. Tú, Beto. La buena noticia para tu papá es que están a un paso de regresar al Super Bowl. No estaban en ese terreno desde el grandísimo Tom Brady. Los Pats van a jugar la final de la conferencia americana contra los Broncos. Se antoja un partidazo. Creo que van a ser ligeramente favoritos porque el quarterback titular de los Broncos está fuera de la temporada por una fractura. Y bueno, yo no te voy a decir a quién le voy porque mi equipo ya está eliminado, pero del otro lado tenemos también un tremendo juego. Los halcones marinos de Seattle jugarán contra los Ángeles Rams y se antoja que quien gane de este partido y quien gane del otro lado de la llave va a ser un Super Bowl que va a dejar a todos los aficionados muy, muy contentos. Suara, yo espero que por la felicidad de tu papá, los Pats lleguen al Super Bowl y fíjate que sí son mis favoritos para ganar en esta edición. Ya, muy bien. Te diría, hay que apostar, pero los dos estamos del mismo lado, entonces ya no tiene caso ninguna apuesta, así que... Pero la verdad es que sí, seguramente dará mucho de qué hablar todo este deporte hasta el Super Bowl, entonces estaremos aquí informando también, porque no nada más hablamos de economía y negocios, también nos gustan los deportes. Así es, Suara. Y bueno, pues... te agradezco mucho que hayas estado en esta apertura de la semana. Ya saben, toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.